Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tira, que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, que ya suman 906 noches desde que Lenin Moreno subió al poder. Y apenas le quedan 583 noches de gobierno a este mal presidente que, sin embargo, todos los días nos puede enseñar algo. Y este día vamos a analizar lo que nos ha enseñado el mal gobierno de Lenin Moreno hoy. Y para entender cuál es el gran problema que nos ha enseñado el mal gobierno de Lenin Moreno, analizaremos la situación de Julian Assange, un ciudadano ecuatoriano por naturalización que se refugió en la embajada de Ecuador en Londres para escapar de la persecución que hace Estados Unidos contra él por el hecho de haber revelado la corrupción, la crueldad y la estupidez del ejército norteamericano fuera de su país. Julian Assange es además el individuo que le denuncia a Lenin Moreno y pone en evidencia su doble moral, su doble vida, cuando descubre que tiene cuentas bancarias en Panamá y empresas en paraísos fiscales, algo que le prohíbe a los funcionarios públicos en Ecuador por la Constitución y por una consulta popular desempeñarse en cargos públicos. Lo tiene a través de testaferros que son sus propias hijas, su hermano. Y en esas cuentas tiene escondido el dinero que de manera inmoral, ilegal y que engorda, sacó mientras era vicepresidente del Ecuador y nos pintaba la imagen del vicepresidente más solidario con la gente pobre, con los discapacitados, con los desvalidos. Mientras guardaba esta imagen y todos creíamos en él, por debajo sus familiares y amigos hacían lo que se llama el lobby para conseguir contratos como Coca-Cola Sinclair, la mayor construcción de una hidroeléctrica en el Ecuador, por más de 2.500 millones de dólares, que fue entregada a una empresa china que, a cambio de ganar esa licitación, había metido dinero por debajo a la cuenta offshore de Lenin Moreno. Esto es revelado por Julian Assange, pero para darle una imagen negativa a Julian Assange, se le acusó de haber violado a 2 mujeres en Suecia. Y entonces, toda la buena imagen de Julian Assange, el hombre valiente que creó un sistema de encriptación de la información para que no pudiera ser robada ni impedida de circular por el mundo, llamado Wikileaks, consiguió denunciar y mostrar al mundo que Lenín Moreno, Estados Unidos, gobiernos de Asia, de África, gobiernos árabes, gobiernos latinoamericanos, eran gobiernos que tenían una doble moral, un doble discurso, una doble vida, una doble existencia. Esto de vivir la doble existencia y esto de haber perdido los escrúpulos, que es la percepción del daño a los demás,
es lo que él se atrevió a denunciar a través de su página. Pero eso fue imperdonable para Estados Unidos, porque no solamente que denunciaba lo equivocado que fue el manejo de la situación en Afganistán, donde hubieron lo que se llaman daños colaterales, víctimas innecesarias, falsos positivos, como lo que hay en Colombia, sino que además denunció la falta de pericia, la falta de inteligencia, la falta de lógica, la falta de razonamiento y de raciocinio para proceder. El demostrar al mundo que el ejército norteamericano no era el ejército más bueno del mundo en todos los aspectos, en la capacidad de fuego, en la capacidad de desplazamiento, sino en la conducta de sus soldados, en la conducta de sus oficiales, en la conducta de su ejército en general, sino que por el contrario, era un ejército donde la maldad, la crueldad, era una práctica para poder imponer gobiernos, políticas, apropiarse de recursos, apropiarse de estados. Fue lo más grave que le pasaba, y es por eso que Julian Assange es perseguido. Mientras tanto, las acusaciones de haber violado a las mujeres ya ha sido rechazada por la Corte de Justicia de Suecia. No se encontró fundamentos, no se encontró razón para que esté preso. Y por último, si hubiese pasado aquello, él ya pagó su culpa de acuerdo a las leyes de Suecia. ¿Por qué? Porque lo que para nosotros es violación, en Suecia no es violación, es crimen. Para nosotros violación es cuando un hombre toma a una niña, toma a una mujer y la obliga a tener relaciones contra su voluntad bajo la amenaza de muerte y el uso de la fuerza, no de la seducción, el uso de la fuerza, del miedo. Eso es violación. En cambio, seducción es cuando el individuo le obliga a otra persona a tener relaciones, pero esta persona pierde la capacidad de decidir por sí misma porque se encuentra atrapada en una tela araña, y esa tela araña son palabras, regalos, cositas así que hacen que esa persona pierda una noción exacta de cuál es el individuo con el cual va a tener relaciones y cómo va a ser usado su cuerpo, simplemente para satisfacer los caprichos del violador. En este caso se llama del seductor. En el caso de Suecia, lo que se sanciona no es el uso de la fuerza, ni el uso de la seducción que hizo Julian Assange. Lo que se sanciona específicamente, y por lo cual se le retiran los cargos, porque la sanción era apenas de 6 meses de cárcel como mucho, era que en el momento en que la muchacha, que en este caso las mujeres que están en Suecia son las que le seducen a Julian Assange, las que le llevan a su domicilio, las que le dan de beber y las que se muestran desnudas para que ellas, para sentir placer, gracias al vigor de Julian Assange y sus atractivos, al último minuto le piden que use preservativos. Y como no hay preservativo a la mano, y el hombre está completamente entusiasmado, está, como se dice, excitado, está agitado, está fuera de control
su, su erotismo, que eso pasa, normalmente pasa, eso es lo que tiene que pasar en una relación sexual. Tú puedes controlar una relación sexual hasta cierto punto, después de eso ya no la puedes controlar. Tú no puedes decir, mañana, pasado mañana, este momento yo no voy a tener orgasmo, este minuto no voy a tener placer. Así como las mujeres pueden llegar a decir, no siento nada contigo. El hombre también puede llegar a decir, no puedo contenerme. ¿Por qué? Porque en la relación sexual hay una parte que se llama conciencia y una parte que se llama subconsciente. Y en la relación sexual el subconsciente predomina sobre la conciencia. En base a eso, no había más razón para... Vale señalar que él no tenía ninguna enfermedad venérea, ninguna enfermedad transmisible. Ellas estaban protegidas, por eso no quedaron embarazadas. La simple relación era el capricho de esa mujer de que utilice preservativos. También era una precaución que ella estaba tomando. Sin embargo, por eso se sanciona solo con 6 meses de cárcel en Suecia. Finalmente, Suecia desestima los cargos, pero lo que se quería utilizar era la prisión y la mala fama de Julian Assange para primero acabar con Wikileaks, segundo acabar con Julian Assange como un individuo creíble y tercero para coger y trasladarlo a Estados Unidos y sancionarlo, porque en Estados Unidos es obligación de todos los ciudadanos de Estados Unidos y del mundo encubrir la corrupción, la maldad, el abuso, la traición, todo cuando es hecho por la CIA, Seguridad Nacional, la DEA, el FBI y los gobernantes. Ese es el gran problema. Estados Unidos tiene instaurada la protección de la crueldad, de la maldad, de la corrupción que hagan los denominados estamentos fundamentales del gobierno norteamericano, que son el Congreso, el Departamento de Estado, el Pentágono y la Presidencia. Ellos pueden ser denunciados dentro del Congreso, dentro de la justicia y dentro de los Estados Unidos, pero no pueden ser denunciados fuera, en el mundo. Y eso es lo que se atrevió a hacer Julian Assange. Está libre. Pero el cobarde presidente ecuatoriano, ¿por qué es cobarde? Esa es una de las cosas que nos hieren el alma. Una cosa es un ser humano valiente, como el guacho, como el narcotraficante, que allá en la frontera, con el rifle al hombro, se atrevía a enfrentarse al ejército ecuatoriano y se atrevía a traficar droga. Podrá ser un perro, como lo fue el Chapo Guzmán, como lo fue Pablo Escobar, como lo fue Al Capone, pero nadie puede dejar de decir que no fue valiente. Mientras tanto, el presidente ecuatoriano, en un acto total de cobardía, lo sacó de la embajada ecuatoriana, se lo entregó a Inglaterra, lo tienen completamente aislado y Inglaterra se lo va a entregar a Estados Unidos para que allá, donde tiene 17 juicios, llegue a penar por ellos hasta 170 años, es decir, prisión de por vida. ¿Por qué? Por haber sido valiente, completamente lo contrario de Lenín Moreno y completamente lo contrario del gobierno, los ayudantes, los asesores del ministro de Relaciones Exteriores, el ejército ecuatoriano, que nos muestra nuevamente que nuestra historia
Y las pérdidas territoriales que tenemos se deben a que nosotros nunca cultivamos la valentía. Muchas gracias.